es a crear dentro de mi carpeta de JavaScript, voy a crear un folder llamado Components, ¿cierto? Se le pueden poner componentes como quieran. Nosotros en nuestra página principal o tenemos un componente llamado navbar. Resulta que yo necesito hacer otras tres páginas, por ejemplo, de contáctenos, de nuestra ubicación y demás. Y necesito utilizar la misma barra de navegación. Lo que yo les comentaba es que fácilmente esto me lo puedo llevar y copiarlo y pegarlo en cada una de esas páginas. Digamos, en el momento suena práctico y suena fácil, pero si necesito hacer más páginas, entonces tendría que hacer lo mismo. Entonces tendría que actualizar los enlaces a esas nuevas páginas. Entonces esa actualización tendría que hacerla no una vez, sino n cantidad de veces donde estoy utilizando el NetBank. Entonces ahí es donde aparecen los componentes. ¿Cómo se nombra un componente? Un componente básicamente es un archivo en JavaScript que nosotros vamos a utilizar, así como los módulos. ¿Okay? Yo le voy a colocar a ese componente navbar menú. .js. Una de las características principales que debe tener estos componentes, estos web components, es que se deben definir a partir de una clase. Como ustedes ya vieron programación orientada a objetos, entonces se les va a ser más sencillo. Simplemente acá, clase, y defino el nombre de la clase. ¿Cómo se define el nombre de una clase para un web component? Camel case. Entonces, fíjense que yo le puse navbar menú. Entonces, el nombre sería, en este caso, navbar menú. Eso por sintaxis. Siempre lo deben hacer de esta forma. Y este señor debe extender de una clase superior que es la clase HTML element. Tenemos el típico constructor y como navbar hereda de HTML elements, pues necesitamos la instancia super. ¿Okay? Super. Lo siguiente que voy a hacer es a definir un método this.render. Ese nombre del método render no es obligatorio llamarlo así. Lo podemos llamar como mostrar, como view, como plantilla, como ustedes lo quieran llamar. Le puse render porque realmente voy a definir ese método dentro del contexto de la función que va a hacer, que es a renderizarme el documento HTML. Entonces, por eso le puse render. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Sencillo, voy a definir el método. Y dentro del método le voy a decir this.innerHTML y acá voy a colocar el backtip. Recordemos que el backtip me va a permitir crear un template literal. Un consejo que sí les doy cuando vayan a definir componentes es que primero, si quieren hacerlo en ese orden, definan en un HTML la estructura y luego lo que yo voy a hacer acá es acortar esto y a pegarlo dentro de mi componente. El tabulador acá
Importante aclarar lo siguiente. Aquí ya no voy a tener posibilidad de autocompletado ni ayudas, o sea, sé que si quiero seguir construyendo o ampliando este texto, tienen que hacerlo de forma manual. Visual Studio Code contiene una extensión, que yo se la instalé, si ustedes la quieren instalar, que se llama ES6. Por acá vamos a mirar si está, aquí está. String HTML, se la pueden instalar si quieren. ¿Qué función tiene esto? El backtip nos va a permitir concatenar código HTML, pero como lo vemos acá, eso es texto, no tiene ningún formato. Esa extensión que les acabo de colocar, les acabo de mostrar, si le colocamos slash asterisco HTML asterisco slash, me permite ver el componente dentro del backtip tal y como se vería en un documento HTML. O sea, puedo ver los colores, puedo ver los nombres, todo exactamente igual. Lo único es que acá no voy a tener disponible el autocompletado. Todo lo tengo que hacer de forma manual. ¿Okay? Ahora, custom elements punto define me va a permitir exponer este componente para poder ser utilizado en mis documentos HTML. Tiene dos argumentos. El primer argumento que voy a utilizar es el nombre de la etiqueta que voy a usar como referencia dentro del HTML. En este caso, voy a definir mi etiqueta. Navbar menú. Siempre las etiquetas de los web components van separadas con guión y por lo menos deben tener dos palabras, no puede ser una sola, ¿ok? No puede ser una sola. Y a continuación, como segundo parámetro, va el nombre de la clase que voy a exponer al momento de utilizar esa etiqueta. En este caso, mi clase es navbar-menu. Nosotros tenemos un archivo JavaScript principal, el cual se encarga de, digamos, importar todas las librerías y módulos que voy a utilizar. En este caso, tengo que decirle a este señor que quiero importar de componentes, quiero importar el navbar.js. Esto con el objetivo de que quede disponible cuando en el index.html llame app.js. Luego acá le voy a decir que quiero utilizar la etiqueta navbar menú. Con esto, lo que estoy haciendo es a través del componente, del web component, es trayéndome esta plantilla del menú. ¿Señor? No, porque como este es un web component, no es un módulo,
La exportación la hacemos con esta línea. Digamos, esta línea es lo que tú me estás preguntando. Con eso es que hacemos la exportación y exponemos el web component al sitio. Entonces, si yo vengo acá, vamos a ver, tengo el menú, tal y como lo teníamos en el otro lado. ¿Cuál es la diferencia? Que ya es una plantilla. Ustedes dirán, pero venga, ¿y qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque yo puedo definir por acá, de manera fácil, una nueva página que se llame contactos.html. Y resulta que yo necesito ese mismo menú acá. Pues yo sé que tengo ese menú. Voy a borrar esto que ya no me sirve para nada. Entonces me llevo todos mis estilos y me llevo Bootstrap, todo lo que necesito para esa misma página. Listo, control C y lo pego acá. Aquí ya me estoy trayendo el app, ¿cierto? La librería principal, mi core. Entonces voy a colocar aquí, contáctenos. ¿Y qué pasa si yo quiero usar el menú acá? Es sencillo, simplemente le digo nav bar menú. Entonces, vengo a mi componente, digo, bueno, señor, necesito un nuevo enlace. En este caso, ese enlace no me va a enviar ningún dataset. Y acá va a tener contáctenos. Y entonces acá le voy a decir que llame contactos.html. Si vengo para acá, y ahí está. Y si le doy clic acá, mire, aquí está, contactos HTML. Y fíjense que sigo conservando el menú. No tuve que hacer nada más. No, venga, que es que quiero crear algo que se llame home y me mande al index, a la página principal. Pues sencillo. Vengo para acá y creo otro enlace. No, más sencillo, mire, le voy a decir que cuando le dé clic sobre la imagen, me mande a la página principal. Le voy a decir acá que es lo típico, ¿no? Index.html. Si vengo para acá, doy contáctenos y si le doy acá, mire, index.html y no hay nada más que hacer. ¿Listo? Muy sencillo. Web Components. Es una herramienta que ustedes van a utilizar muchísimo para poder modularizar aún más sus páginas web. Y van a poder reutilizar cada componente, digamos, que sea necesario duplicar. Es muy útil, por ejemplo, para una barra de menú. Por ejemplo, para un footer. Ustedes en todas las páginas web de su sitio le van a tener que colocar un footer. Entonces, ustedes no van a hacer un footer para cada uno, ya saben cómo. Web Component y simplemente lo construyen. Y tienen un footer para todos sus sitios. Cada elemento que ustedes quieran duplicar, pues lo crean como componente. No todo es necesario hacerlo como componente. Si yo tengo un formulario de registro, como el de equipos, y yo sé que no lo voy a utilizar en ningún otro sitio, pues lo defino estático, ¿cierto? Lo defino en la página.
Pero resulta que yo tengo el formulario de equipos, pero yo puedo insertar, yo puedo eliminar, yo puedo buscar. Pues, pero entonces necesito, si yo voy a editar, necesito buscar los datos y necesito mostrarlo en el formulario. Entonces, ese formulario se puede decir que lo voy a reutilizar. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo manejamos este formulario como componente? Entonces, por favor, construyan el componente para el formulario. Háganle. Este señor debe ser file. Este señor debería ser file. ¿Listo? A ver, tenemos acá y listo. Vamos a mirar y hacemos datos. Voy acá, aquí. Acá, por acá. Acá. Fíjense que acá donde dice imagen de la mascota y logo me está trayendo toda la dirección de mi equipo. Y eso yo no lo puedo guardar así. Yo necesito guardar únicamente el nombre del archivo. O sea, en ese caso, para el ejemplo, debería solo guardar alianza, guión de piso, petrolera, guión de piso, logo.png. ¿Ok? Eso es lo que debería guardar. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el cargue el archivo en mi servidor, pues se guarda el archivo. Y para hacer referencia al archivo, yo no voy a decirle que en C dos puntos. Acuérdense que en la web hay algo que se llama rutas absolutas y relativas. ¿Ok? Entonces, cómo hago para referenciar el nombre de esa imagen? Señor, cortar la cadena. Sí, pero es que eso es como estresante. Resulta que el método o el componente de tipo file, en este caso logo, aquí ya no le voy a poder decir punto value, le voy a decir punto files, posición 0, punto name. Con esto, yo extraigo el nombre de ese elemento, posición 0, que normalmente el componente file puede almacenar un arreglo de archivos. Entonces, si yo tengo seleccionado un elemento, pues significa que la posición 0 va a ser ese archivo que es seleccionado. Yo puedo tener múltiples, claro, pero eso lo tengo que configurar. Entonces, ahorita me interesa un único archivo. Entonces, le digo esto aquí, control C, y el otro creo que es mascota. Y vamos a probarlo a ver si funciona.
Si ustedes se dan cuenta, ahí ya tenemos el nombre del archivo curso y extensión. Ahí está. Ahora tenemos un pequeño problema. Resulta, resulta que equipo tiene esto. Un elemento que se está autoincrementando. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Al momento de ingresar estos datos, yo tengo información de ese equipo, pero el ID, baila, ¿sí o no? No me está funcionando. O sea, yo no lo estoy obteniendo por ningún lado. Vamos a hacer lo siguiente. Control C. Aquí estoy imprimiendo el objeto que se llama como equipo. ¿Ok? Si vemos acá, tenemos la información del equipo. Tenemos por algún lado el ID. Aquí está. ID del equipo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que sí está generando este ID del equipo de forma transparente en nuestro array? ¿Ustedes lo vieron o no lo detallaron? ¿No lo detallaron, sí o no? Pues vamos a comprobar. Entonces, vamos a mirarlo. Vengo y comento esto y descomento esto otro.
¿Tenemos el ID del equipo? Sí. En este momento sabemos cuál es el ID de ese equipo que se creó. No. ¿Queremos saber cuál fue el ID que le asignó el sistema al equipo que he creado? Sí. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí es donde viene nuestra creatividad en desarrollo. No se asuste que no la voy a girar. Yo vi que lo pensaron y dije, uy, ahora este man, ¿qué va a hacer? Por aquí tenemos alertas, estos elementicos. Vamos a ver, roads, no, no, sí, vamos a usar este otro. Vamos a usar este. A ver, tenemos el botón, okay, tenemos un perfil. Okay, okay. Sí, cada que puede tener un ID diferente. No, que cuando se cree el equipo en el formulario me diga cuál es el consecutivo que se creó. Pues aquí en equipos voy a colocar aquí al lado de este señor, voy a colocar esto. En teoría cuando venga a haga esto, aquí va a estar esto. ¿Sí? Y le voy a colocar aquí a este amigo ID code equipo. ¿Mm? Aquí está, code equipo. Entonces por acá, como no me quiero complicar la existencia, instancio primero. ¿Y será que yo le puedo decir aquí equipo que me guarde el objeto? Sí. Entonces acá le voy a decir, venga, hágame un favor, constante ID del equipo sea igual a document.query selector. ¿Y cómo le pusimos allá? Code equipo. Ok. Vengo por acá. Punto y coma. Y entonces acá le voy a decir ID del equipo punto inner HTML, ¿cierto? Porque me interesa colocarle allá. Le voy a decir equipo punto y le digo que me muestre el ID del equipo. Voy para acá. Tú. Vamos a ver si eso es cierto.
número 1. Si yo lo doy acá, número 2. Y si yo sigo insertando, ¿listo, chicos? Les queda el ejercicio de terminarlo y agregar y generar los otros formularios. ¿Ok? Entonces,